Bienvenidos al podcast del movimiento. Hoy vamos a desentrañar una red de promesas y planes que, bajo el paraguas de la transparencia, parecen haberse perdido en su propio laberinto burocrático. Los planes de Sánchez contra la corrupción y por la transparencia llevan meses sin arrancar. El Plan Estatal contra la Corrupción y el Plan de Gobierno Abierto, dos de las grandes banderas del Ejecutivo, se solapan y, lo más importante, están inoperativos desde que se aprobaron. ¿Recuerdan la Agencia Independiente de Integridad Pública? ¿O la Estrategia Nacional Antifraude? Son iniciativas muy sonoras, presentadas a bombo y platillo para hacer frente a los escándalos que rodean al gobierno. Pero la realidad es que están inéditas, guardadas en un cajón meses después de su supuesta puesta en marcha. Algunas se pisan entre sí, como el Plan de Gobierno Abierto y la futura Ley de Administración Abierta. Otras, como la famosa Agencia de Integridad Pública, aparecen en dos normativas distintas, pero ninguna de las dos ha conseguido que vea la luz. Parece que bajo la bandera de la transparencia y las buenas prácticas, el Ejecutivo ha creado cientos de páginas llenas de medidas fantásticas, pero sin ningún compromiso real de ejecución. Volvamos atrás, al 9 de julio del año pasado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en el Congreso y decía textualmente: «Señorías, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta del caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de organización de mi organización. Vengo a rendir cuentas, a dar explicaciones, pero sobre todo, vengo a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder». En ese momento, anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas de gran calado, destacando, como no, la Agencia de Integridad Pública. Pocas semanas después, el 27 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicó un Real Decreto para crear una comisión interministerial que impulsara ese plan. Y desde entonces, silencio absoluto. No se ha sabido nada más ni de la comisión, ni de la aplicación del plan. Bueno, sí, que sus resultados no los veremos hasta 2027, porque necesita un año de implementación supervisado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y después de esos 12 meses, la OCDE analizará si se ha cumplido. Un calendario tan vago y tan lejano permite, por ejemplo, que casi 5 meses después de que entrara en vigor el Real Decreto del Plan contra la Corrupción, no se haya constituido la Agencia Independiente de Integridad Pública. Esa misma agencia, en la que tanto énfasis puso Pedro Sánchez tras los escándalos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y para más INRI, esta agencia está ninguneada por partida doble, porque su creación también la recoge el CUMPE Plan de Gobierno Abierto, aprobado en octubre. Lo que los documentos oficiales llaman sinergias entre el Plan Estatal contra la Corrupción y el Plan de Gobierno Abierto, en muchos casos, parecen simples solapamientos o repeticiones. Es un verdadero laberinto de iniciativas gubernamentales que buscan, al menos en teoría, consolidar la transparencia. Otro ejemplo clarísimo. El 7 de octubre se aprueba el Plan de Gobierno Abierto, y solo una semana después, el Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de Ley de Administración Abierta. ¿No es redundante? El escaso o nulo cumplimiento de estos planes con nombres tan prometedores afecta a otros organismos que tampoco han visto la luz o que están en un limbo administrativo. Hablamos de la Estrategia Nacional Antifraude o del Observatorio de Gobierno Abierto, que no se sabe muy bien si depende del Portal de Transparencia o del Ministerio de Transformación Digital. Y hay algo más que tienen en común todas estas normativas. Se presentan con un lenguaje lleno de neologismos y a veces, sin mucho sentido. Por ejemplo, en el Plan de Gobierno Abierto podemos leer frases como «El diálogo con la ciudadanía en el enfoque de cocreación» implica el cumplimiento de los requisitos mínimos de los estándares actualizados que se han tenido en cuenta en el documento marco. O cuando titulan un capítulo «Open Gov Challenge», refiriéndose al Open Government Challenge como un ambicioso proyecto de reformas. Las 300 páginas del documento que explica esto del gobierno abierto incluyen las aportaciones de unos talleres deliberativos, en los que participaron ministerios y 20 entidades de la sociedad civil.
Uno de esos talleres se dedicó al compromiso 7 del plan, que trata sobre información veraz y ecosistema informativo. Lo curioso es que ninguna de las organizaciones que participaron en ese capítulo tenía relación alguna con el periodismo, que es la profesión directamente afectada por la veracidad de las informaciones. La atención que este plan dedica a la información veraz, que recordemos está solapado con la anunciada Ley de Administración Abierta y cruzado con las funciones del portal de transparencia, parece tener su origen en la inquietud del presidente Sánchez por el acoso mediático del que se considera víctima. Y por eso propone ambigüedades como el refuerzo normativo e institucional para garantizar el derecho a una información veraz y contrastada, o impulsar estrategias colaborativas para fortalecer la educación mediática y el pensamiento crítico frente a la desinformación. Son propósitos muy difíciles de llevar a la práctica si necesitan pasar por el Parlamento. Y además, vuelven a solaparse con otra iniciativa, la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación, encomendada a la Dirección de Seguridad Nacional en marzo del año pasado. Y sorpresa, tampoco se ha sabido nada concreto de ella, como tampoco hay información oficial sobre las reuniones del Foro de Gobierno Abierto, responsable del plan, desde febrero de este año. Mientras el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción o la Agencia de Integridad Pública no dan señales de vida, esta producción frenética de documentos y reuniones sobre el gobierno abierto ha llegado incluso al Congreso de los Diputados. Y una de las tareas que este plan encarga a los diputados comete un error bastante grave. Confunde la soberanía nacional, que reside en las Cortes, con la soberanía popular. Propone nuevos canales de participación para la sociedad civil en el Congreso, describiéndolo como depositario de la soberanía popular. Un desliz conceptual que se suma a toda esta maraña de planes inactivos y promesas incumplidas. En resumen, tenemos un gobierno que genera una cantidad ingente de planes y documentos con nombres muy rimbombantes sobre transparencia y lucha contra la corrupción, pero que en la práctica no se traducen en acciones concretas y efectivas. Un laberinto de iniciativas que se solapan, se repiten y finalmente se quedan en el papel. Te agradezco la atención y te invito a apoyar el canal MB Metaverso.